Hola, bienvenidos al taller de tapizado y decoración de iniciación. Este es el taller número 3 y vamos a hablar del destapizado. Bueno, pues para empezar, el destapizado es la primera parte fundamental para trabajar una pieza, es decir, limpiar, quitar todos los elementos que se puedan de nuestra armadura para luego volver a componerla. Es como una cámara dar marcha atrás. Bien, entonces os voy a enseñar diferentes estructuras para que vosotros tengáis en cuenta lo que os podéis encontrar en casa. Y lo primero que vamos a hacer es, como estoy agrupando aquí, las herramientas simplemente que vamos a utilizar. Bien, acordaos que ya en el taller anterior hemos hablado de las herramientas materiales que vamos a necesitar, y una que os decía que era fundamental era el sacagrapas, sacaclavos, tiene diferentes nombres, como lo queráis ver. Es una base de madera, por lo menos los más clásicos, y luego lleva una base de acero, de hierro, mejor dicho, para cada vez que hagamos este gesto que vais a ver ahora y levantar la grapa, esto no se desmolda. Hay diferentes estilos, como os decía en el taller, que era como una especie de cucharilla así o tenedor, y todos siempre tienen esta hendidura en medio que es justo para los clavos. Y luego, para trabajar nosotros con las grapas, igual cogeríamos y meteríamos una patita de las grapas por aquí y tiraríamos. Bueno, eso, como os digo, lo vamos a ver ahora. Si no tenéis esta pieza, nos apetece comprarla, pues, perdón, porque sería esta pieza con un martillo. Por si a veces está dura y justo en la zona de la madera tenemos que machacar con el martillo. Bueno, entonces si no tenéis esta pieza, podéis en casa, que seguro que lo tenéis, un destornillador, tirando con la punta más bien estrechita para poderla meter justo en el hueco de la grapa, entre las patas, y unos alicates a mano para tirar de ello. O unas tenazas, ojo, porque las tenazas a veces yo las utilizo, pero sobre todo si están muy bien afiladas os puede cortar la grapa, que no un clavo, pero la grapa sí os la puede cortar, y entonces se os quedan ahí, que muchas veces pasa que se quedan las patas de la grapa ahí. Hay en el mercado otro tipo de, digamos, desgrapadores, como puede ser este, que este sí que lo encontráis en una ferretería, porque es más común. Lo que pasa es que tenéis que tener en cuenta que esta superficie, esta hendidura que hay aquí, tiene que ser lo más fina posible, en el caso de las grapas, ¿vale? Para que entre bien, porque esta zona cuesta más, es más para los clavos. Y luego también hay en el mercado como los desgrapadores que tenemos cuando quitamos de encuadernación las pues eso también lo hay. Y también suele tener un mango de plástico y son muy útiles. Lo único que a mí me gusta más este tipo de fijación, de este tipo de armadura, porque es más resistente. Entonces, bueno, eso ya vosotros, ya os dije que en ferreterías lo encontrabais, y si no, las direcciones que os puse en el campus. En material os puse direcciones, entre ellas direcciones para comprar material, y una de las direcciones está metido ahí para comprar esta pieza. Bueno, dicho eso, vamos a empezar a trabajar un poquito y a enseñaros tipos de armadura que podéis encontrar. La primera armadura, ¿veis? Esto es un escabel. Como os decía, podéis hacerlo en casa. Es muy sencillo porque realmente son 4 patas, del estilo como queráis, las mías son clásicas y torneadas, y una armadura de madera, que suele ser, pues bueno, yo compré aquí, en este caso, madera buena, y lo que hice es una madera de 2 centímetros. Pero bueno, 1 centímetro, centímetro y medio, 2 centímetros os vale, porque tiene bastante solidez. De hecho, yo aquí me subo y no se desmolda, nada de nada. Bueno, pues podéis hacer eso, encontrar una estructura de madera para tapizar. Podéis encontrar
un asiento como el que tengo aquí, que ya he empezado para que lo vierais, con cinchas, ¿veis? Estos son cinchas Pirelli, ¿vale? Vais a encontrar, yo os dije, cinchas Pirelli, cinchas rígidas de arpillera y cinchas elásticas que son totalmente de nylon. Entonces, lo normal es que encontréis un asiento así, ¿vale? Que puede ser de cinchas, puede ser rígido, o como este, ¿vale? Que es igual, es una superficie, ¿veis? Suena, es una superficie de madera. Entonces va a ser básicamente lo que encontréis en vuestras superficies, vuestros asientos, vuestros cajetines. Bien, vais a encontrarlos, por ejemplo, este estaba montado sobre las 4 patas y este cajetín estaba encastrado. La diferencia es que, ya os mandaré las fotos, es que este llevaba 4 tornillos porque va montado sobre la superficie, entonces para que se sostenga tiene que clavarse, atornillarse, mejor dicho, con 4 tornillos largos, y esta otra superficie, como va encastrada entre el asiento, claro, todo esto va encajado, pues solo lleva 2 tornillos en la parte de abajo de sujeción. Bien, ¿qué vais a encontraros? Porque lo que os he dicho es como hacer una cámara marcha atrás. Bueno, lo primero, estas como son tapizadas por mí, pues yo las tapizo un poco más para que no se vea el armazón, lo cubro bastante, pero lo primero que vais a encontrar es una tela finita, ya sea blanca o negra, que es la tela que se pone por encima, ¿vale? En este caso, como veis, yo lo que he hecho es aprovechar la propia tela, que a veces, pues oye, para un trocito que debe ser de 40 por 40, pues no necesites comprar más tela. Yo lo que hago, normalmente vienen grapadas, ¿vale? Las telas, digamos, que tapamos o bien las cinchas o tapamos el armazón. En este caso del escabel, si os dais cuenta, no lleva ninguna tela porque está pintado y va a juego con la tela. Pero normalmente, como os digo, llevo una tela para tapar y para cubrir. Bien, entonces esa tela negra, blanca o de la propia tela es la que tenemos que quitar. En mi caso, yo estas van pegadas con pistola termoselladora, pero imaginaros que no van pegadas, entonces lo que hacemos es buscar las grapas e ir sacando. Normalmente este tipo de grapa suele ser grapa de pata, ¿vale? El largo de la pata suele ser muy cortito, porque es simplemente para sujetar la superficie. Por lo tanto, no necesitáis, digamos, ahondar, meterse en lo que es la armadura. Cuando son cinchas, siempre os voy a decir que necesitamos grapas de pata de 10, 12 milímetros, incluso 16, depende la tensión que hagamos con la cincha, ¿vale? Entonces vamos a andar, os voy a explicar las 2 maneras de hacerlo, ¿vale? Y es muy sencillo, ¿veis? Tenemos las grapas aquí, que puede haberlas de color plata y color cobre, y yo simplemente voy a hacer este gesto, meto, ¿veis? Giro y tiro para arriba, en este caso, ahí, y me sale sola, mirad, la tengo aquí, ¿vale? Ahora lo voy a hacer, no he utilizado ni el martillo, cuando están bien marcadas y son profundas, por lo que os digo, de la pata un poco más larga, evidentemente tengo que hacer un poco fuerza con el martillo. En este caso, como son grapas cortitas, ¿veis? Yo lo que hago es busco el hueco entre medias de la pata y la pata, sujeto con una mano mi destornillador para que no salte y voy, ¿veis este gesto? Voy poco a poco levantando. Generalmente se os va a levantar de un lado y luego con vuestro alicate vais a tirar, haciendo un giro
simplemente de 45 grados. Bueno, y así seguiríamos haciendo todas, ¿veis? Hago esto, cojo mi alicate y giro. Y así irían saliendo todas alrededor. Este es lo mismo, pero acordaros que yo lo que hago es, la meto esta entre medias, ¿veis? Ahora cuesta un poco más, pero no pasa nada, ya está ahí. Y cuando la tengo sacada, esto me hace la función de alicate. Bien, imaginaros que ya hemos hecho todo y vamos a ver el interior, si es un armazón de madera, de contrachapao o cinchas. ¿Veis? Yo levanto, ¿vale? Levanto todo lo que puedo. Claro, aquí tener cuidado, ¿veis mi mano está sujetando la tela de abajo y a su vez, con la mano izquierda, estoy tirando por el tema del pegamento, ¿vale? ¿Veis? Sale bien. Vamos tirando y ya lo tenemos. Bien, siguiente paso que vais a encontrar. Hemos quitado la tela esta como de embellecimiento, de tapa grapas, como lo queráis pensar. Siguiente, vamos a ver nuestra armadura. Puede ser, como hemos dicho antes, rígida con una tabla, puede tener aglomerado, ojo con los aglomerados y ojo con meter las cinchas, porque a veces los aglomerados, aunque este por ejemplo es de 2 centímetros, son muy finos y el aglomerado tiende a romperse, porque no es macizo, es base de cartón, base de serrín, entonces claro, no tiene una consistencia. Y nosotros metemos cinchas, empezamos a tirar y a veces ha pasado que las cinchas de la tensión han roto el armazón. Entonces, bueno, os fijáis bien, ¿no? Siguiente paso, una vez que tenemos quitada nuestra tapa embellecedor, que yo la voy a dejar hasta aquí porque os voy a quitar solo esta parte para que la veáis, nos fijamos si tiene las esquinas cosidas o no. En este caso yo la he puesto discretamente, he coincidido con la raya, ¿veis? Pongo el asiento de cara, ¿veis? La esquinita, de tal manera que no ha necesitado por la tensión costura, pero a veces nuestras esquinas necesitan costura. Entonces, para no romper la zona de cosida, lo que hacemos es con una tijera o una agujita o un alfiler, vamos descosiendo esa zona que hemos cosido. En mi caso es fácil, no la tengo, pues voy a desgrapar. Seguimos desgrapando. ¿Cómo lo hacemos? Del medio hacia los lados. Igual que cuando vayamos a grapar, vamos a grapar del medio y hacia los lados, ahora lo vamos a hacer exactamente igual. Y vamos quitando nuestras grapas. ¿Veis? Os voy a enseñar las grapas, las patas y las grapas. Estas son más largas, pero como es un aglomerado, salen bastante bien. Entonces vamos a ir quitando grapitas. Esto os lleva muy poco, pero siempre ayudaros con los dos brazos, las dos manos, ¿vale? Con una hacéis la presión y con otra giráis. Vamos a ver, esta sale muy bien, pero vamos a ver una que cueste más y entonces, ¿qué gesto hacemos con el martillo para grapar? ¿Veis? Ya tenemos casi. Normalmente estas de las esquinas suelen estar, ¿veis? Aquí, como es aglomerado, en el momento que yo tire prácticamente salen las grapas solas. ¿Veis? Aquí igual he tirado y prácticamente en esta zona es simplemente girar y sacar la grapa. Eso es muy importante, por eso hay que intentar meter siempre en determinadas superficies una grapa más profunda para que no nos quite la solidez, es decir, para que quede bien agarrada la tela. Que no os preocupéis, porque aunque fuera pata corta, queda bien. Bien, entonces, vamos a quitar esta zona. Cuidado de no tener alguna grapa, como veis aquí había una en punta, porque os podéis cortar. Vale, vamos a ver, cogemos esta, yo ya no la puedo sacar, me cuesta, entonces simplemente voy a poner un diente, por llamarlo así, aquí, entre medias, y el otro hacia afuera, es decir, de tal manera que el borde de la grapa, veis aquí este gesto, ¿vale?
lo tengo ahí metido. Y con un martillo doy en la base de la madera. ¿Veis? Ahí. Y giro y levanto. Ya ha salido sola, ¿vale? Y es de pata larga, de 10, pues entonces... Y aquí hago lo mismo. ¿Veis? Doy un golpe y ya está abierta. Ya tenemos esta esquina. Generalmente, por lo menos si tapizáis conmigo, vais a encontrar esta grapa que está aquí, que es la que tensa la zona de la esquina. ¿Para qué? Para que luego al hacer el doblez nos quede totalmente en el ángulo de 45 grados, ¿veis? 90, mejor dicho, ¿veis? Este cruce que hago yo con mis dedos para que quede perfecto, sin arrugas. Entonces hay que tensar las telas. Ya la tenemos, vamos a quitar la última grapa, damos unos golpecitos, tiramos para arriba, ¿veis? Y ya está. Acordaos que según la superficie va a ser de una manera o de otra. Bien, ¿veis? Aquí ya tengo yo una tela. Os voy a contar, esta la llamamos, esta es la tela definitiva y esta es la tela de cubrición. ¿Por qué la llamamos de cubrición? ¿Por qué? Porque toda esta zona que estamos aquí, que normalmente está vista, las cinchas, esto que es la colchoneta y esto es el miraguano, esto blanquecito, es lo que se usa en los cojines y en planchas lo que se usa para los edredones y es justo para rellenar, que quede redondito y a la vez la plancha de guata es, o miraguano, guata, es la que alisa y da toda la uniformidad. Cuando no tenemos esa plancha, lo que hacemos es poner una tela de cubrición. La voy a girar, la pongo bien y es esta, ¿veis? Esta tela se pone para dar una tensión, ¿veis? Si yo aprieto ni siquiera sale arrugado. Esta tensión hay que ponerla lo más apretada posible al armazón para que os quede lisita y quede bien. Y luego ya colocamos nuestra tela definitiva y queda mucho mejor. Podéis hacerlo sin esta tela intermedia, pero generalmente esta es la que os va a dar la tensión porque es la que podemos tirar más, es la que va a juntar todas las telas, todos los rellenos que metemos y luego ya prácticamente esta la colocáis fenomenal y trabajáis mucho más cómodo. En este caso, si os dais cuenta, ya hemos hecho el destapizado, que sería quitar esta tela, volvemos a hacer el mismo gesto de grapar y quitaríamos todas estas grapas, ¿vale? Y ya nos encontraríamos simplemente el relleno, que sería goma espuma amarilla, azul o verde, y blanca, perdón, también la hay, según la densidad, es decir, la tensión que hagamos nosotros, eso no os preocupéis, que vamos a dar otra clase. Y lo que os he dicho, la guata, rellenito de cojines, etc. Nos quedarían las cinchas libres, ¿vale? Las cinchas pasaría lo mismo. Si tienen clavos, volvemos a meter esto en la punta, lo que es la punta del clavo, damos golpes, pum, 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 y sacaríamos. De esa manera quitaríamos todo y dejaríamos el armazón libre. Vamos a ver ahora cuándo se necesitan cambiar unas cinchas y cuándo no, de paso que estamos destapizando, porque a veces no necesariamente hay que quitar estas cinchas. Si os dais cuenta, las cinchas aquí tengo 4, según el ancho del asiento puede ser más cinchas o menos cinchas, más o menos la distancia va a ser la misma, que serían unos 8 o 10 centímetros, y dependiendo del cajetín, que es esto, el armazón de nuestro asiento, necesitaremos más o menos cinchas. También depende el grosor, es decir, no el grosor, el ancho de la cincha, porque os podéis encontrar cinchas Pirelli como son estas, así estrechitas y más anchas, porque no hay una medida exacta. Realmente estas cinchas, si yo os las acerco a la cámara, son restos de neumáticos, ¿vale? Y son tiras que tienen una fuerza tremenda, una resistencia tremenda. Es raro que estas se desmolden, por eso digo que a veces no es necesario quitarlas.
Y como os decía, vamos a ver si está bien la tensión. La tensión es si yo meto mis dedos, fijaos que me cuesta meter los dedos de la tensión que está, y no se desmolda. ¿Veis? Este gesto, yo tengo el dedo metido y os puedo asegurar que hago presión hacia abajo, porque es como nos vamos a sentar, y esto no hay quien lo desmolde, ¿vale? Entonces, acordaos, comprobación así. Siguiente. Claro, si no habéis sido vosotros los que habéis hecho el tapizado, comprobad el cruce, que ya lo haremos, no os preocupéis. El cruce, estos son 4, veis 2 en horizontal y 2 en vertical, y si os dais cuenta, hacen una trama. Aquí va por encima la horizontal y aquí va por abajo. Y aquí al revés. Esta va por encima y esta va por debajo. ¿Os dais cuenta la diferencia? De esta manera lo que hacemos es una trama y queda muy unida. Es como si hiciéramos una especie de tela. Mirad, si yo pongo esta aquí y esta aquí, ¿vale? Es lo mismo. Y yo cuando haga el cruce, ¿vale? Imaginaros que tengo aquí ya las dos, ¿vale? Voy a hacer las horizontales y ahora la vertical. ¿Qué haría? Sería, ahora esta la paso por encima, ¿veis? Por encima. Y ahora la siguiente por abajo. Si hubiera 3, la siguiente correspondería por encima. Y así se haría el cruce. En este caso, vuelvo a hacerlo, como no quiero cortar las cinchas, porque a veces necesito que esté entera para poder tirar, pues vamos a hacer el caso práctico aquí así. A ver, vamos a coger un poco más para hacer el cruce. Imaginaros, ¿vale? Que las tenemos aquí ya cruzadas. Y ahora vamos a pasar esta. Como aquí, esta, la horizontal, están por encima, la vertical, ¿veis? Va a ir por encima. ¿Veis el cruce? No puede coincidir. Si esta va por encima, la misma tiene que ir por abajo. Y aquí lo mismo, la vertical va por arriba, pues entonces esta vertical tiene que ir por abajo. ¿Veis? Este pequeño detalle bien medido, este cuadradito que tenemos aquí, o rectángulo según sea la forma, es lo que va a determinar la tensión y que nosotros no nos caigamos, evidentemente. Porque por mucho que tenséis, si no hacéis este cruce, esta trama, probablemente se desmolden, probablemente se destensen y probablemente uno no se sienta tan cómodo. Que hacerse se hace, ¿eh? Porque cuando destripéis sillas me vais a decir, Susana, pero si esta, fíjate, está mal. Sí, claro, por supuesto. Pero que sepáis la teoría. Luego la práctica, cada uno lo va a practicar, lo va a hacer a su manera. Pero eso es lo importante, ¿vale? Y así ya tendríamos, acordaos, un armazón limpio para trabajar. Materiales, pues como hemos dicho, una goma espuma, que puede ser de más grosor o menos grosor. Eso siempre os voy a dar todos los casos prácticos para cada persona. Es decir, no hay una norma general que se utilice, pues sí, para estas sillas a lo mejor se utiliza pues una de 4 centímetros y luego el relleno, pero cada silla es un mundo. Como os he dicho, por ejemplo, esta estaba por encima. Al estar por encima, nosotros podemos subir el asiento todo lo que queramos, pero siempre tiene que tener esta forma curvada. Esta forma curvada nos lo hacen nuestras cinchas, pero también lo hace nuestro relleno, lo más importante, ¿vale? De ahí que podamos utilizar un relleno de uno de 4 y uno de 2 por dentro y eleve, o solo uno de 6 y, por ejemplo, cortar un poquito y dar esta forma redondeada. El tapizado es un mundo, ¿eh? No siempre estamos hablando de la misma cuestión para todas las sillas, ¿vale? Lo que sí puede ser más o menos igual, pues hacer pues lo que es el inglete al tapizar o al poner la pasamanería, o los huecos, ¿vale? A la hora de encastrar la pieza sobre nuestra armadura. Pero si os dais cuenta, lo que os digo, cada cruce, cada redondo, si es cuadrada, pues hay que hacerlo de una manera. Por eso está muy bien que nuestra clase online
veamos las piezas y por medio del campus, por el foro, me mandéis las fotos muy de cerca, como estamos haciendo aquí, para ver el estado de cada asiento. ¿Qué más contaros? Bueno, de momento el destapizado básicamente es eso sí que es ABC, todo exactamente igual, salvo, por ejemplo, pues podemos hablar de diferencia pues con las sillas que seguro que alguno vais a querer hacer, de las sillas giratorias que nos podemos encontrar pues en una mesa, en una silla de despacho. Esas van diferentes porque esas normalmente no van a llevar cinchas, van a llevar una superficie de plástico o aglomerado con forma, una base de tornillos en la que quitaremos y normalmente va pegada. Entonces os lo digo ya porque seguramente en las clases online que tenemos acordados para mirar los martes de 7 a 8, pues a lo mejor me digáis, Susana, pues yo no encontré aquí cinchas, ¿vale? Porque hay veces que van cinchas, hay veces que va tabla, hay veces que va tabla de plástico, eso según sea la estructura de cada silla o asiento, ¿de acuerdo? En los taburetes vais a encontrar probablemente una superficie de madera como esta, o probablemente una superficie de plástico o de metal, con lo cual si es metal no se puede grapar, si es plástico no se puede grapar y tendremos que hacer uso de nuestra pistola termoselladora. ¿Os acordáis? La pistolita de calor que ya os enseñé de 2 tamaños en el taller 2 de materiales. Bien, pues me despido. Quiero que empecéis a destapizar todas vuestras piezas y en las clases, como os digo, online y mediante el foro me vayáis haciendo preguntas para ir tapizando paso a paso vuestros trabajos. Una cosa muy importante que os voy a recordar en el taller 3 de tapizado, y es que hagáis fotos. Fotos del antes y fotos del después, y fotos de los pasos intermedios. ¿Por qué? Porque en clases presenciales yo suelo estar pendiente de vosotros y os digo cómo va. Pero en las clases online, a lo mejor un día que estéis tapizando cómodamente y os encontráis un problema y no le habéis hecho foto. ¿Cómo resolverlo? Bueno, pues con una foto que me mandáis perfectamente. Bueno, pues un saludo y nos vemos en la clase online. Hasta luego.